y buscaremos el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. Si ustedes han estado asistiendo en las últimas predicaciones, verán que hemos estado predicando sobre Romanos. Sí. Romanos tiene una particularidad. Si tuviéramos que entregar la escritura completa y nos dijeran de quedarnos con una sola parte de ella, muchas personas creen que Romanos condensa suficiente material y suficiente enseñanza como para poner en funcionamiento doctrinas básicas en la congregación. Por eso es tan importante que empecemos este estudio de Romanos y continuemos en él la mayor parte del tiempo en el cual el Espíritu de Dios nos los vaya haciendo sentir. Porque a veces queremos hacer una serie y resulta que a mitad de la serie las circunstancias del Espíritu de Dios hablando en nuestra vida a lo largo de la semana nos indican que tenemos que predicar otra cosa. Pero entre tanto vamos a seguir predicando de Romanos. Capítulo 1. A medida que usted lo tenga, yo le ruego, por favor, si se puede poner de pie, los que indudablemente puedan ponerse de pie. Y hoy haremos una lectura ligeramente más larga, porque la semana pasada terminamos en el versículo 15 del capítulo 1. Pero en esta oportunidad leeremos desde el 16 hasta el 32. Y si me permiten, haré yo la lectura. Ustedes me van siguiendo, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito Dios. Cuando nos acercamos a la solidez de las verdades tuyas, Señor, a la inmensidad de tu palabra revelada en la Escritura, Señor, inspirada por medio de tu Espíritu Santo a aquellos santos hombres que confesaron y profesaron que tú eres Dios y Señor y entregaron su vida por causa de Jesucristo, no queda otra cosa, Señor, que postrarnos delante de ti y decir que tú eres Dios, que tú eres Señor y tú eres Rey. Y que esa obra maravillosa que tú has hecho en nosotros es absolutamente inmerecida, porque no había en nosotros nada bueno que te agradase, Señor. Venimos hoy delante de ti como iglesia, Padre, para pedir, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas, porque reconocemos que somos pecadores, Señor, que maquinamos maldad todos los días, pero es tu Santo Espíritu que nos mantiene en el camino de justicia, Señor. Oh Señor, que vamos a hablar de tus cosas, a meditar en tu santa palabra, Señor. Reconocemos, Padre, que solamente mediante la inspiración de tu Espíritu podemos, Señor, decir algo que sea suficientemente inteligible, Señor. Porque, Señor, por nuestra carne no podemos, Señor. Pido, mi Dios, que hoy tu Santo Espíritu abra nuestros oídos, Señor. Alumbre nuestro entendimiento y prepare nuestros corazones, Señor, para que tu palabra se implante en nuestra vida, mi Dios. También pido, Padre, que por la autoridad que hay en tu nombre, cualquier espíritu maligno que haya aquí sea reprendido y echado fuera, en el nombre de Jesús. No queremos otra cosa que no sea tu Espíritu Santo. No queremos otra palabra que no sea tu palabra, Señor. Y no queremos, Señor, otra santidad ni otro evangelio que no provenga de ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Si usted ha traído bolígrafo o lápiz o algo para subrayar, yo le voy a pedir que vaya al versículo 18, porque sobre ese versículo iremos construyendo el mensaje de hoy. El versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Meditaba sobre este versículo y observaba que en este versículo hay algunos componentes interesantes. Yo algunas veces utilizo la frase ir desempaquetando lo que hay aquí. Probablemente no sea una frase teológicamente correcta, pero en mi escaso conocimiento del lenguaje no logro conseguir una frase descriptiva más allá que sacar las profundidades de lo que está aquí a través de la enseñanza del Espíritu Santo. En esta frase hay mucho conocimiento. Observe lo que hay aquí. Aquí hay una cosa que llaman la ira de Dios. Subraye la ira de Dios porque vamos a ver rápidamente qué es la ira de Dios. Dice que esta ira de Dios desde el cielo, que es el lugar en el cual Dios está asentado. Aun cuando Dios está en medio de nosotros, porque cuando usted viene aquí, esto está lleno de seres espirituales. ¿Lo sabe usted, no? Porque nuestra lucha no es
¿Y dónde están ellos? En las regiones celestiales, es decir, lo que nos rodea. Cuando también la Escritura dice que tenemos una gran nube de testigos, es que hay seres espirituales. Usted y yo no los vemos, pero usted y yo los sentimos. Usted y yo sentimos cómo estos seres actúan en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestros familiares, algunas veces acosándonos, otras veces, como dice la Escritura, los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de nosotros. Muchas veces vemos cosas milagrosas porque está Dios operando. Y muchísimas veces Dios, a través de los ángeles, que son sus mensajeros, nos mandan mensajes, lo vemos en la Escritura, o nos ayudan en ciertas cosas. Entonces, desde el sitio donde está Dios, Él está revelando, Él está enviando algo que es la ira. Y la envía, subrayé la ira, porque ya vamos a ver lo que es la ira. Y lo envía contra hombres, contra usted y yo. Contra lo que éramos antes. Que tienen la función de detener la verdad de Dios. ¿Me va siguiendo? Estoy refraseando el versículo. Dios tiene una ira que desde el cielo se revela contra seres humanos, contra hombres, que detienen la verdad de Dios haciendo uso de dos cosas, la impiedad y la injusticia. Se entiende mejor de esa manera, ¿no? Para poder hilar esto con calma, tenemos que entender qué es la ira de Dios. Mire, cuando yo hablo de ira, o cuando usted piensa en ira, probablemente usted piensa en esa ira que es muy particular de los seres humanos. Por ejemplo, imagínese que usted le dice a uno de sus hijos, oye, aquí en casa a las 9, llega a las 10 del otro día. Usted se la pasa, la primera te la voy a pasar. La próxima vez, el próximo viernes, ya sabes, aquí a las 12. Papá, es que no me dijiste si era del lunes o del martes, que tenía que volver. Se lo pasa la segunda. Y usted le dice a las 12, aquí en casa, y le llega a las 12:10. Usted ya está cargado. Usted saca, bueno, las damas, ¿no? Usan el misil ese volador de las madres, que eso, a mí eso me hizo un beneficio increíble. Yo he contado, mi madre ve las predicaciones mías a través del internet. Mi madre era capaz de pasar una zapatilla, uno de esas de madera, por una rendija de la puerta. Yo sé cómo. Porque salimos corriendo mi hermano y yo, después de haberle pegado a mi hermana, de haberle pegado a mi hermanita, la más pequeña, que también me ve por allí, mi mamá sentada, cogida. La puerta se iba cerrando y por ahí pasaba, aquí. Esa es la ira que usted y yo entendemos. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios, porque hay muchas palabras para la ira, es una ira santa. Dios no puede tener pecado. La ira suya y la mía está manchada de pecado. Manchada de despropósito. Manchada de límites corridos más allá de la sensatez. Pero Dios no. La ira de Dios, hay varias palabras para ira, las voy a explicar rápidamente. La ira de Dios es una ira que es constante, santa, porque la ira de Dios forma parte de la esencia de Dios, que a la vez tiene unos atributos. Dios es santo y Él no puede cambiar. Por ende, las expresiones que salen de Dios tienen que ser expresiones que están basadas y que nacen, se manifiestan y se entienden y se interpretan únicamente con base en esa inmensa santidad de Dios. La ira suya y la mía es diferente. Y la ira de Dios, que está limpia de cualquier clase de despropósito y de pecado, tiene siempre como finalidad y como destino corregir al ser humano y de alguna manera prevenir que el ser humano tenga más problemas. Entonces, resulta que Dios tiene una ira que se llama la ira activa. La ira activa de Dios
Y aquí la vemos, la ira pasiva, porque hay dos clases de ira, vamos a decirlo de esta manera. Aun cuando hay varias palabras para la ira en la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, podríamos dividir que hay la ira de Dios santa, constante, que se va a manifestar en algún momento en una penalización de hechos y de actos allá en el futuro, porque todos seremos de alguna manera juzgados. Saben que todos pasaremos, lo han explicado hace 4 predicaciones, todos presentaremos nuestra presencia delante de Dios en algo que llaman el bema de Cristo, el tribunal de Cristo. El bema es como una tarima en la cual estará sentado el Señor, y allí nosotros seremos juzgados, pero seremos declarados limpios en virtud de que la sangre del Cordero nos ha limpiado. Seremos juzgados también por nuestras obras, como se lee que alguno que construyó una cosa, alguno que construyó otra cosa, será probado como por fuego, ¿se acuerdan? Entonces la ira activa de Dios se manifestará al final, y esta ira que está aquí es la ira pasiva, la que acabamos de leer acá, donde dice, y Dios los dejó que carguen las consecuencias. Yo cuento algunas veces un tema que pasó con mi hijo Arturo. Mi hijo Arturo fue muy precoz en muchísimas cosas. A los 6 meses o 5 meses andaba, caminaba, no sé, los niños, no sé si caminaban a los 8, yo no me acuerdo de verdad. Los padres sufrimos de mente de padres, ¿no? Así como sufrimos de ojos de padres, ojos de hombre. ¿No se ha escuchado usted lo que es el ojo de hombre? Ojo de hombre es que usted va a la habitación y dice al esposo, mi amor, ¿dónde están los calcetines? Lo dejé ahí encima de la mesa, de la cómoda, de la mesilla. Usted vaya y usted mire y no está. Mi amor, pero ahí no está. ¿Cómo que no? Si los acabo de dejar. Eso se llama el mal de los ojos de hombre. Y va la señora. ¿Y qué cree usted que hay encima de la mesilla? Los calcetines. Bueno, también tenemos algo que se llama la mente del hombre. Nosotros no nos acordamos de la misa a la mitad. Ella sí sabe cuando dio los primeros pasos. Pero yo me acuerdo de algo muy específico. Arturo que tenía una pequeña bicicleta y le habíamos colocado 2 rueditas en la parte de atrás para evitar que se cayera. Entonces me dijo, papá, quítame la rueda. Tenía como 4 años, 3 años por ahí. Papá, quítame la rueda. ¿Te vas a pegar una castaña? No, papá. Los niños. Le quité una rueda y entonces él se iba para el lado de... No, papá, quítame la rueda. No, hijo. La ira pasiva. Ojo con esto. Papá, que me quite la rueda. Papá, que me irrite la rueda. Papá, que me quite la rueda. Le quité la rueda. ¡Ah! ¡Ah! Se cayó. Yo dejé que sufriera las consecuencias. ¿Lo va entendiendo lo que hemos leído ahora? Porque Dios los entregó a una mente reprobada. Me va entendiendo con el ejemplo, ¿no? Pues, ¿dónde se origina este problema de los hombres? Porque todos nosotros en algún momento estuvimos situados aquí, pero ya no lo estamos. ¿Dónde se inicia esto? Bueno, tengo que explicarlo con un ejemplo y después iremos a Génesis, porque una de las cosas que vamos a hacer es mirar toda la ricura que hay aquí. Dicen que el diablo está en los pequeños detalles. ¿Han escuchado eso? Hay una frase, un proverbio castellano que dice que el diablo está en los pequeños detalles. Pues esta es la historia de un granjero de Calahorra. Si estoy en Tudela le diré que es de Tudela, pero vamos a decir que es de aquí. Este granjero se dedica a cultivar la tierra. Tiene olivos, tiene viñas, pimiento, cebolla, todo lo que se da en esta hermosa tierra. Y tiene un pequeño corral, como suele ocurrir en nuestros países, ¿no? Que tenemos en la parte de atrás de nuestras casas, tenemos nuestras gallinas, los cerdos, ¿verdad? Vale. Y tiene un pequeño corral. Y en el pequeño corral hay una gallina, un cordero y una vaca. Y en la casa donde está allí, eso, hay un ratón. Y un día el ratón, que está
caminando por allí, observa que Amazon, y la publicidad no me la pagan, Amazon le envía un paquete al granjero. Cuando abre el paquete del granjero, adentro hay una trampa de esas que se utiliza para atrapar ratones. ¿Quién no se ha cogido las manos de pequeño en una trampa de esas? ¡Fla! ¡Ah! El ratón ve aquello y va y reúne a la gallina, reúne al cordero y a la vaca y le dice: muchachos, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. El granjero se ha comprado una trampa para ratones. Y la gallina le dice: no, ese problema es tuyo. Ese problema es tuyo, mío no es. Y le dice el cordero: yo no conozco ninguna trampa que atrape corderos. El problema es tuyo. Cordero o cerdo, póngale usted el nombre que quiera. Y viene la vaca y la vaca le dice: amiguito, a ver cómo te buscas la vida, porque ese es tu problema, no el mío. Oigan, muchachos, que les estoy diciendo que el granjero de Calahorra o de Autol, qué sé yo, se ha comprado una trampa para ratones. Problema tuyo. Vale, ya se los advertí. Se va el ratón con el hombro así, hundido. Y una noche, a los pocos días, la dueña de casa había colocado la trampa para ratones en la cocina. Y a la medianoche escucha ¡plac! Como suena. ¿Ustedes no escucharon cómo suena? ¡Plac, plac! La mujer sale a toda velocidad contenta porque había podido atrapar al pobre ratón. Y no se da cuenta que lo que ha atrapado es una serpiente. Cuando va allí en la oscuridad, la serpiente la muerde. La mujer va al hospital. Y en la recuperación, el granjero se da cuenta que necesita alimentar bien a la mujer. ¿Y sabe lo que hace? Se carga la gallina. Qué mejor que un buen caldo de gallina, ¿verdad? No dice, además hay una canción que dice que creo que estaba el señor Don Gato, en fin, ¿no? Dice que le den buenos caldos, ¿no? ¿No han escuchado ahora esta canción? Después se las cantaré cuando no salga en cámara. Le dan buenos caldos y la mujer ahí va medianamente aguantando. Y dice: voy a tener que darle unas buenas chuletillas de cordero. ¿Y qué hace? Se carga el cordero y el ratón viendo aquello desde lejos. Pero la mujer fallece. Y como es común en los pueblos, hacen una gran fiesta. ¿Y a quién cree que se cargan? Para alimentar a toda la gente. Y el ratón decía: se los había advertido. Houston, tenemos un problema. Ese pequeño detalle es el que vemos aquí. Todos ustedes y yo, el primero, en alguna oportunidad formamos parte de aquella lista que está aquí abajo. ¿Pero de dónde arrancó eso? Vamos a Génesis, vamos al capítulo 3 de Génesis. 3 de Génesis. Mira este pequeño detalle. Ojo con esto, dice la escritura que acabamos de leer: Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Dios los entrega a una mente reprobada porque no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Se acuerda que lo hemos leído, no? Lo leí pausadamente. Mire de dónde arranca este problemita. Mire este pequeño detalle. Porque estas son trampas que aún estando usted en el Evangelio, es que esté firme. Mire que no caiga, el diablo le va a atender a usted. Mire dónde arranca todo. Capítulo 3. Pero la serpiente, versículo 1, era astuta más que todos los animales
del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto es asombroso. Voy a leer y lo vamos a desempacar otra vez. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense, ¿dónde está Adán aquí? Estaba en el barco, los amiguetes. Con la jirafa, el hipopótamo y el rinoceronte. Y la mujer sola es la que hace la primera defensa de la fe. Y le lee la cartilla a la serpiente. El hombre no estaba por ningún lado. A ver, ¿saben lo que es una colleja? ¿No saben lo que es una colleja? ¿Cómo lo llaman aquí en España eso? Una colleja. Pues mire, coja a su marido, a masculino, y dele una colleja. Porque él tiene que estar allí a la defensa del evangelio y no dejárselo a la mujer. La responsabilidad es del hombre. Así que le mete duro, si no el pastor se encargará luego de dar la colleja. La serpiente va a donde está la mujer le lee la cartilla a la serpiente y dice: no, serpiente, estás equivocada. Lo que nos ha dicho Dios es otra cosa. Lea conmigo otra vez. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió: del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Mire esto, no solamente no vas a comer, ni siquiera ni lo toques, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mire lo que hay aquí. Lo que hay aquí es que la serpiente, ¿saben quién es la serpiente, no? El diablo. De la parte de afuera trajo un pensamiento y lo implantó en la mujer. ¿Lo va viendo conmigo? Ese es el detalle. El detalle está en que en esta lucha espiritual en la cual estamos usted y yo, que podemos saber perfectamente que los que, lo hemos leído también ahora en primero, ¿verdad? Allá por el 31 y 32, que los que hacen estas cosas no heredan, sino que aparte de eso, si usted se complace, usted está metido en un problema. Bueno, lo que hace la serpiente, porque lo que hemos leído en Romanos capítulo 1 no es más que la descripción de la sociedad, o como dicen por ahí, de la suciedad que nos rodea. Lo que hace la serpiente es que nos pone una trampa, implanta en nuestro pensamiento desde afuera. Usted puede venir aquí a la congregación, aquí se escuchan las predicaciones, usted va a escuchar la escuela bíblica que dan los hermanos, escucha los mensajes, va para el internet y no se olvida de darle like, cuando, ¿verdad? Usted no se olvida de darle like y de compartir los mensajes de la congregación. Pero llega un momento en su vida en que hay algo en el cual le implanta a usted un pensamiento. Y ahí, cuando la serpiente le implanta a usted el pensamiento, usted está metido en problemas. ¿Y cómo hace la serpiente? Bueno, lo primero que hace es que nos da a entender que la agenda de Dios para su vida, el plan de Dios para su vida, no es el que más le conviene. Voy a volver a leer esto y después ya volveremos al Nuevo Testamento. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Astuta, inteligente, mentirosa. Usted no va a ver el diablo sentado allí. Bueno, a ver, hay manifestaciones espirituales, ¿eh? Algún día usted lo verá. Si no lo ha visto ahora, usted algún día no se sorprenda si estamos predicando, como ha pasado recientemente, y ha pasado muchas veces, que estamos predicando y se levanta alguna persona y se va a vomitar. Y yo le digo a mi esposo, ¿está mal predico?
No. Manifestaciones espirituales. O muchas veces que se levanta y hay que entrar en un proceso de orar a Dios porque es el Espíritu de Dios que hace la liberación, la libertad de las personas. Eso sucede. El diablo opera en personas. Ya lo vamos a ver. Entonces, le planta un pensamiento. Lo hemos visto, ¿no? Y ese pensamiento da a entender que hay algo mejor que el plan de Dios. Entonces, usted y yo, que viene a la congregación, que va al Instagram, que le da like y le gusta y el corazón a todo, usted se siente tranquilo. Pero hay un problema. Cuando esos pensamientos se los implantan desde las congregaciones. Pastor, ¿qué está diciendo? Hereje. Cuando el Señor Jesús va a hablar con los fariseos por allá en Juan capítulo 8, por allá por el versículo 40, 41, 42 y 43, Él dice, el diablo cuando habla, mentira, de suyo habla. El diablo es el origen de la mentira. El diablo es el origen de toda la maldad. Dios no ha creado la maldad. Quiero que quede eso claro. Cuando Dios nos creó, dice, hagamos al hombre, está un poquito más adelante, antes de este capítulo que estamos leyendo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Serán Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres. En la mente de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo estaba crearnos a nosotros. Nos hizo, ¿verdad? Con sus manos. Y sopló en nosotros el aliento. Ahí no hay maldad. Ahí no hay maldad. ¿Dónde está la maldad? ¿De dónde nace la maldad? En algo que se llama el libre albedrío. ¿No lo he escuchado hablar? Su capacidad de decidir, que lo vemos aquí. Aquí lo estamos leyendo, la capacidad de decidir. Entonces Dios nos crea a nosotros con el fin de que le adoremos. Dios nos crea a nosotros con el fin de que nuestra vida esté dedicada a Dios. Dios nos crea a nosotros para que Él sea el centro de nuestra vida, pero nosotros con nuestra capacidad de decidir, giramos los talones y hacemos lo que queremos. Y entonces las consecuencias de eso se llama la maldad. Porque no consideraron a Dios, lo hemos leído en Romanos, ¿verdad? Sino que cambiaron la gloria de Dios es la forma en la cual usted y yo entendemos la magnificencia de Dios, porque lo que de Dios se le conoce, a ellos le ha sido revelado. Estoy repitiendo el capítulo 1, porque su inmenso poder y deidad se ve en la creación. ¿Me va siguiendo? Entonces los hombres teniendo la capacidad de hacer aquellas cosas para las cuales Dios nos había creado, simplemente fuimos al lado contrario y entonces las consecuencias vienen y le echamos la culpa a Dios de las consecuencias. Cuando somos nosotros. Porque en vez de adorar a Dios, nos complacemos en hacer la maldad y en continuar la maldad. Pero ¿cuál es el problema aquí? Es cuando en algunas congregaciones, no voy a decir nombres, cuidado, tampoco estoy haciendo acusaciones, resulta que se infiltra el enemigo. Pablo lo está diciendo. Si vamos después a los capítulos más adelante lo veremos. ¿Cómo lo vemos más claramente? Vayan conmigo a la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 4. Porque no vamos a tener tiempo de explicar quién es el diablo en detalle. Yo se lo voy a decir, aguántese un momentito ahí en el capítulo 4, no lo pierda. El diablo es un ser creado por Dios. Pero el diablo, que había sido creado muy bonito, muy bien vestido, y dice que hasta hubo música en el momento de su creación. Dice la Biblia que él en un momento dijo, yo voy a subir y voy a ser como Dios. O sea, dos dioses, ¿lo ven? ¿Me va siguiendo? Ojo con esto.
Subiré al santo monte de Dios. Tiene que leer en Ezequiel 28, apúntelo, os quedará grabado allí. Ezequiel 28 e Isaías 14. Isaías 14 a partir del versículo 11. Y en Ezequiel 28 tiene que leerse todo el capítulo, porque primero habla del príncipe de Tiro y más abajo habla del rey de Tiro. Cuando usted vea la palabra rey de Tiro, usted verá que ahí empieza a hablar del diablo. Esos dos capítulos son importantes para estudiar el diablo. Entonces el diablo dice, voy a subir y voy a ser como Dios. Fíjense. Me va siguiendo, dos dioses. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Allá afuera hay una guerra y aquí adentro hay una guerra que quiere desplazar el lugar de Dios donde tiene que estar. Mucho tiempo después el diablo se mete en la casa de Adán y Eva porque, se me va a disculpar, pero ese huertico era la casa de ellos. ¿O no era la casa de ellos? Oye, aquí te entrego esto, fructificado, multiplicado, administrenlo. Eso era la casa. El diablo se le mete. Usted no sabe el chiste aquel. Me quedan 5 minutos, lo puedo contar. Están haciendo un censo. ¿Nunca has estado en un censo? Yo trabajé un tiempo de censor. Y abren la puerta. La casa, como en nuestros países, las casas le ponen nombre, ¿verdad? En su casa no le ponen nombre. Le ponen el nombre a las casas, ¿no? Casa Huerto del Edén. Tocan la puerta, abren la puerta y sale un señor. Mire, buenos días. Yo soy el censor. Vale, bien. ¿Me da su nombre? Adán. Y está casado, sí. Y su esposa, Eva. Eva. Esto está extraño, esto está raro. ¿Y tiene hijos? Sí, tengo 2, Caín y Abel. Y le dice, oiga, ¿y no tendrá ninguna serpiente en casa? Sí, espere. ¡Suegra! Me lo borra de ahí, mi hermano, porque eso es lo de mi suegra. Me lo borra de allí. A ver, que estoy... Entonces, eso es lo que quiere hacer el diablo, ¿no? El diablo quiere sustituir a Dios en nuestra vida, implantando ideas. Y el peligro está cuando intenta hacerlo en las congregaciones. Por eso yo digo, mis hermanos, vayan a la Escritura, no vayan a escuchar predicaciones en el internet. Hay pastores, usted que yo le puedo dar una lista de pastores reconocidos que son sólidos en la enseñanza. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. Y con esto vamos terminando. Suegra, yo no se lo puedo contar a mi mujer. Ese día no ceno. Versículo 1. Pero el Espíritu de Dios está en mayúscula en la mía, en la suya tiene que estar ahí. Dice que en los postreros tiempos nacen en el momento en que el Espíritu Santo viene allá en aquello que conocemos, el Pentecostés, y ahí empieza la cuenta regresiva. Miren lo que hay. Algunos apostatarán de la fe, se deslizarán. Apostatar significa deslizarse, ir saliendo poco a poco de la fe. Para llegar a la apostasía hay varios pasos. El primer paso antes de la apostasía, el primer paso es que aquellas doctrinas que son básicas, empezamos a modificarlas. Un poquito, ligeramente. Hay muchas denominaciones en el mundo. Y yo me llevo bien con un montón de pastores de diferentes denominaciones. Todos predicamos el Evangelio. Ahora, si hay un pastor o una iglesia que no predica a Jesucristo como el centro de la salvación, como que en la salvación es únicamente, ahí vamos a tener problemas. A mí no me importa si, y lo digo con responsabilidad, si hacen la Santa Cena todos los domingos o la hacen una vez al mes. A mí eso me da igual. Pero que no quiten la centralidad de Jesucristo, porque es la piedra sobre la cual se construye todo. Pero hay pasos para que una iglesia, una denominación
o algunos pastores o algunos líderes vayan apostatando. Y yo le pido a Dios todos los días, que ustedes no han escuchado que yo cuando oro aquí digo que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestra boca sean siempre agradables a ti. Porque las meditaciones de corazón, el lev, es donde empieza la apostasía. Los pastores bautistas tenemos como norma huir de las 3 Fs. ¿Usted lo ha dicho? La fama, las faldas y las finanzas. Caemos por las 3 cosas. Y todos los pastores caen por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sigo leyendo aquí. Apostatarán. Llega un momento en el cual se apostatan. ¿Y por qué apostatan? Porque hay demonios que enseñan. Miren, ya conmigo. Escuchando a espíritus engañadores, doctrinas, enseñanza. Lo lea conmigo, lo está leyendo. Esas doctrinas de demonios, ¿usted qué cree? ¿Que la van a enseñar allá afuera? ¿Dónde las enseñan? Aquí adentro. Y los demonios enseñan, con que enseña uno, ese la va a repetir. Porque esto no se queda ahí. Esto necesita alguien que repita la enseñanza cuya fuente es la misma fuente que se le acercó a Eva y le dijo, con que os ha dicho Dios, ve cómo tuerce y cómo implanta. Por eso usted siempre, cuando cualquiera se levante aquí a predicar o a enseñar, usted tiene la obligación de ir a la Escritura y buscar y ver si lo que le enseñan desde aquí está ajustado a la Escritura. Voy siguiendo aquí. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora sí voy terminando de verdad. ¿Cómo solucionamos nosotros esto? ¿Cómo nosotros llegamos a una solución? Porque ya sabemos que hay gente que hace unas cosas y nosotros ya éramos de aquellos. Pues mire, muy sencillo. Vamos a Hechos de los Apóstoles 17. ¿Tienen? Vamos al versículo 11. Amén. Dice así la Escritura. Y estos eran los de un pueblito llamado Berea. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud, les encantaba, los la comían. ¡Oh, qué bien! Pero mira lo que hacían después. Escudriñaban, investigaban, revisaban las Escrituras a ver si estas cosas eran así. Si usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente, dice, para ver si lo que Pablo y Silas le enseñaban era verdad. Mi hermano, mi hermana, no hay cosa más importante para el cristiano que tener una clara visión de lo que es Dios. De lo que Jesucristo significa para la vida del cristiano. De la operación del Espíritu Santo en su vida personal y en la iglesia. Pero todo eso que pueden ser algunas veces emociones, sentimientos, sensaciones y creencias, tienen que estar filtrados por un estudio diario de la Escritura. Una razón muy sencilla. Porque cuando usted conoce la Escritura, cuando usted la estudia, usted no será llevado, como dice la Escritura, de todo viento de doctrina. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Hay unos hombres que no tuvieron en cuenta a Dios y su actividad detienen, que la sociedad detienen la verdad de Dios. Pero en esta iglesia y en muchísimas iglesias en el mundo, las predicaciones
basadas en la Escritura y que tienen como fuerza motor el Espíritu Santo, van a vencer. 8, Romanos 8. Este sí es el último versículo. Me encanta Romanos 8. Espectacular. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 18 y terminamos con esta lectura. Creo que ya la hemos hecho aquí otras veces. Vivir en una sociedad corrupta, con valores que no son los nuestros, que nos oprimen, que nos ridiculizan muchas veces, que buscan sacarnos del camino, no es fácil. Los enemigos del hombre serán los de su casa, muchas veces los tenemos al lado. Muchas veces son nuestros padres, muchas veces son nuestras esposas, nuestros cónyuges, inclusive nuestros hijos. Y eso nos agrega un sufrimiento importante. Pero hay esperanza. El cristiano no ora por la victoria, el cristiano ora desde la victoria. Eso marca una diferencia asombrosa en la forma en que usted ora y en la que interpreta su vida. Versículo 18. Dice Pablo, estoy absolutamente claro, lo tengo clarísimo, que los problemitas que estoy llevando ahora no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Cristo se manifieste, dice la Escritura, nosotros seremos manifestados. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando aquel momento supremo, el momento en el cual nuestro cuerpo, lo que aparece en 1 Corintios capítulo 15, cuando venga ese momento glorioso. Yo recuerdo un himno que cantábamos que dice, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. ¿Lo has escuchado? Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá de la luz el resplandor, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, Para siempre será consolador. Dice, esperamos la mañana gloriosa. El versículo 25 nos enseña que tenemos que tener paciencia en medio de esta tribulación. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les llene de sabiduría, de conocimiento, de fuerza y de esperanza. Muchas gracias.